Shalom, Ubraja, bienvenidos al estudio del Daf Yomi. Vamos a estudiar hoy desde la página 115. Vamos a empezar el capítulo 15 justamente, que es un capítulo bastante corto, bien, y nos llevará ya casi nos llevará al último capítulo, que es el final de nuestro estudio de Masejet Yevamot Bezrat Hashem. El próximo jueves, dentro de una semana, estaremos comenzando Masejet Ketubot. Dice la Mishnah, el capítulo se llama Aisha Shalom. Y este capítulo viene a hablar nuevamente sobre el tema en el cual se viene a testificar sobre la muerte del marido. Si un solo testigo es válido para testificar, y aquí vamos a hablar particularmente si la mujer es un testigo fiable para testificar la muerte de su marido sin que haya nadie más, por supuesto. Entonces, nos dice así, Aisha Shalhahi Uba'ala le Medina Tayyam. Una mujer que fue con su marido de viaje a la otra punta del mundo. Ahora, Shalom, Beno le Bena, si ellos están en paz, es decir, no hay discusión entre ellos, bien. Entonces dijimos, si están, Shalom, Beno le Bena, es decir, que entre ellos no están peleados. Shalom Baolam, y además el mundo está en paz. Medbali. Ella viene y dice, murió mi esposo. Tinase, ¿se podrá casar con otro hombre? Perdón. Si además ella murió, o sea, el marido murió sin hijos, Medba Ali, entonces ahí también el hermano le puede hacer Yibum. Es decir, aquí ¿cuál es el punto? Que la mujer, al ser que no tenía nada, o sea, ella no le odiaba a él, y además no había ningún motivo por el cual la mujer tuviese que abandonar el lugar antes de que el marido muera, entonces se la cree. Ahora, ¿qué pasa si pasó Shalom Benole Bena? Estaban en paz entre ellos, entre el marido y la esposa. Un Milhamá Baolam, pero hay guerra en el mundo. O que Tatá Benole Bena, o que estaban en discusión entre ellos, entre él y ella. Ve Shalom Baolam y el mundo estaba en paz. Batabe Amra vino y dijo, Met Baali Enanemet. Ahí no se la cree. ¿Por qué? Dicen, ¿cuál es el problema? Si es que ellos estaban en paz entre ellos, pero había guerra en el mundo, es decir, ella vio como que a su marido le caía una flecha o le tiraban una lanza o algo. Entonces pensó que había muerto, pero no puede estar segura de que ha muerto. Y si hay que tratar, es decir, el odio que hay entre ellos hace que ella no espere a asegurarse de que está muerto. Entonces, en Anemenet, la viuda, Omer dijo la viuda, Leolam, en Anemenet. Ella nunca se la cree. Incluso que estén en paz entre ellos y que haya paz en el mundo. Elaim Ken, Bata Boja, Ubegadea Keruim, a no ser que venga llorando y con las ropas rasgadas. Es decir, que hace falta signos externos para mostrar realmente que ella está llorando y apenándose por la pérdida de su marido. Amrulo, le dijeron los sabios a la viuda, Ajazot y nace. Ya sea uno ya sea la otra, se casa. Muy bien. Dice la Gemara. Tana Shalom Beno Lemena. Mishum de Kabae Lemitne que Tata Beno Lemena. Dice, ¿por qué se enseña la Mishnah el primer caso que dice que ellos dos están en paz? Dice, lo enseña, ¿por qué? Porque después va a enseñar el caso en el que ellos estén peleados. De la misma manera, Tana Shalom Baolam me enseñó el caso en el que hay paz en el mundo, Mishum de Kabae Lemitne, porque después va a venir a enseñar Milhama Baolam, el caso en el que hay guerra en el mundo. Amar Rabba dijo Rabba, Maitama de Milhama. ¿Por qué si hay guerra en el mundo no se la cree? Mishum Damra, Videdame, porque ella va a venir y puede llegar a decir, ¿sí? Me pareció ver, porque Salca la Tajamina, yo podría haber pensado, Bejo, la de Iktul, ¿sí? Puesto que muchos hombres fueron asesinados en la guerra, ¿acaso Hupalit, justamente él se va a salvar? Omar, y si quieres decir que van de Shalom no le ven nada, puesto que ellos están en paz entre ellos, Natra, ella va a esperar al Dejazia Zimnin de Mahule Begibra o Berrumja. Ella va a esperar para realmente tener la esperanza de que llegue su marido, pero va a ver que le tiraron una flecha o le clavaron una lanza. Usbara, Badaimet, y ella va a pensar, seguro que murió. Pero en realidad, Ika de Abad Samtre Vejaya, a lo mejor a él solamente la flecha
no le causó una herida mortal. Ella vio que le clavaron una flecha, no le causó una herida mortal, lo vendaron y se salvó. Pero ella pensó que murió porque le vio cómo le clavaban una flecha a una lanza. Por eso, Milhamá Baolam en Anemen. Rabba Rabba Lememar pensó Rabba que habría que decir, Reabón, en que Milhamá, es decir, la hambruna no es como la guerra. Y se la crea a la mujer. De lo hambra, videdame. Ella no va a decir, me pareció ver que murió. Entonces, Adar, Veamar Rabba, Reabón, Hareu, que Milhamá. Después cambió de opinión Rabba y dijo, no, en realidad la hambruna es como la guerra. ¿Por qué? A causa de una historia que vamos a contar aquí. De ahí, de Ata, le came de Rabba, esa mujer que vino delante de Rabba. Ambra, le va alimet berraab, mi marido murió de hambre. Amarla, Rabba quiso verificar realmente si ella le había visto morir o simplemente lo suponía. Amarla, Shapir Abad, de Shezavt Nafshich. Dice, ¿sabes qué? Hiciste muy bien de irte antes de dejarla ahí, antes de que muera, porque Salkadataj de Beau Purta de na Pepita de Shabak le Havejaya. Porque acaso alguien podría imaginar que con ese poquito de harina que le quedaba, harina tamizada, con ese poquito iba a poder sobrevivir. Nadie sobrevive con eso. Es decir, Raba le está poniendo una prueba, una trampa para ver si ella dice, no, no, yo vi cómo murió. ¿Qué le dijo? Amrale, Mar Nami Yada, de Jihai, Gavna Lohaya. Dice, usted también sabe que con eso la gente no puede vivir. Es decir, que le está confirmando a Raba que ella no le vio morir, simplemente sabía que había poca comida y dijo, seguro que va a morir y se fue. Adar Amar Raba, entonces Raba cambió de opinión nuevamente y dijo, Reabón, Geria mi milhama, es peor que la guerra, es más grave. De Ilu milhama, ki amra medba aliba milhama, porque en la guerra, si ella viene y dice, murió mi marido en la guerra, solamente hu de lo mehamna. Ah, entonces ahí es que no se le cree. Pero, met al mitato, mehamna. Pero si viene la mujer y dice, mi marido murió en su cama por causa de una enfermedad, ¿se la cree? Y lugar de Reabón, pero en cuanto a la hambruna, no se cree a la mujer de Amra met ukvartiv. Es decir, murió y lo enterré. Solamente en ese caso, ella es Nehemenet. Ahora, Mapolet, un derrumbe, Areuke Milhama. Es como la guerra de Amra Bidedame, porque ella puede venir a suponer que murió por el derrumbe, pero no se sabe, a lo mejor todavía está enterrado debajo de los escombros. Shiluach Nehashim Veakrabim, es decir, una plaga, por así decirlo, un ataque de serpientes y de escorpiones, Arehem que jamás son como la guerra. ¿Por qué? De hambre, de dame, porque ya va a venir a decir, ¿me pareció qué? Es decir, ¿quién va a poder sobrevivir a esto? Seguro que murió. Deber, la peste, hambre la, Harehu que milhamá, decimos sobre ella que es como la guerra. De hambre le, eno que milhamá, y hay quien dice que no es como la guerra. Hambre le haré que milhamá, los que dicen que es como la guerra de hambre, videdame, porque ellos van a decir, seguramente murió el marido, y no le vio morir, pero se escapó para que no se enferme, y dijo, seguro que murió. De hambre le, no que milhamá, y hay quien dice que no es como la guerra, de samje a de hambre inche, porque se apoyan en aquello que dicen las personas. Shav shenin hava motana, ve inash velo shene lo azil. Es decir, puede haber 7 años de epidemia que si no llegó la hora de la persona no muere. Iba Eleu, Ejezika y Milhama Baolam. Es decir, Beofan Shelo, es decir, ella viene y dice, hay guerra en el mundo. Es decir, aquí no hay guerra. Estuvimos en un lugar donde hay guerra. No sabíais que ahí hay guerra, ahí hay guerra. Estuvimos en Ucrania. Bien. Mahu, ¿cuál sería la ley? Mi hambrinan, mala le shaker. ¿Acaso vamos a venir a decir qué interés tiene en mentir? ¿Por qué? Porque hay un concepto que se dice migo. Migo quiere decir puesto, que podía haber dicho de otra manera. Entonces, lo que dice tiene sentido. Es decir, ¿qué es lo que podía haber dicho? Puesto que podía haber dicho Shalom Baolam,
Amra Shalom Ba'olam. Es decir, la mujer puede venir a decir, el mundo está en paz, mi marido murió, estamos en paz nosotros, el mundo está en paz. ¿Qué dijimos? Nehemenet. Entonces, si ella quería testificar que su marido murió, no tenía que haber dicho fuimos a un lugar en guerra, podía haber dicho el mundo está en paz, mi marido murió. Ahora, puesto que dijo el mundo está en guerra, el lugar donde fuimos estaba en guerra, ¿sí? ¿Qué interés tiene de añadir esto si está mintiendo? Porque en realidad si añade esto, a lo mejor le van a decir no se te cree. O sea, ¿qué decimos? Puesto que tenía una forma de testificar más favorable para ella, entonces la creemos. O Dilma, o a lo mejor, que van de Ajazka Ambra Bidedame, puesto que ella vino y ella sostiene que hay guerra ahí, a lo mejor ella pensó que el marido había muerto. Veloate, Malile Shaker, Umera Hazkate. Es decir, y Eno Yahol Levatel Hazakazo. Entonces dice, ¿cuál es? O a lo mejor, ¿cuál es el otro punto? Que van de Hazka, puesto que ella tiene una Hazaka, Ambra, dame, ella va a decir, ¿sabes? Que me pareció verle morir, pero como tengo la Hazaka, no me la van a poder quitar. Es decir, mi testimonio tiene un punto de fortaleza que no me lo pueden anular. Veloate, Malil Shaker, Umera, Hazkate, Tashma, ven y escucha. Y Shenu Alenu Bait, y Shenu Alenu Meara. Es decir, vino una mujer y dice, ¿sabes qué? Vinieron unas personas e incendiaron la casa o incendiaron la cueva en la que vivíamos, se llenó todo de humo y ahí era insoportable respirar. Mi esposo murió y yo me salvé. Era Nehemen, no se la cree. Muy bien. ¿Por qué? Que estamos hablando aquí. Shomeret, Shiyadua, Sheumet. Ella está diciendo que ella sabe que murió. A pesar de ello, no se la cree. ¿Por qué? Porque un incendio es como la guerra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mujer en realidad ve el fuego, tiene miedo de quedarse dentro. No va a asegurarse de que el marido murió. ¿Sí? Entonces, a lo mejor ella pensó que el marido murió, pero en realidad no murió. Por eso no se la cree. Dice Shani Atama, y es diferente. Llamarla, porque dijo, no, o sea, nosotros le decimos, Kieji, de Ledidaj Itjaresh Nisa, le di de Nami Itjaresh Nisa. Pues, ¿por qué no la vamos a creer? Porque le vamos a decir a ella, ¿sabes qué? Igual que tú te salvaste de milagro, a lo mejor tu marido también se salvó de milagro. Tashma, ven y escucha, Naflu alenu ovde kohabim, Naflu alenu listim. Viene la mujer y dice, ¿sabes qué? Estábamos en el camino y nos asaltaron unos idólatras, nos asaltaron unos bandidos. Humet benitzalti. Él murió y yo me salvé. Nehemenet. Ahí se la cree. ¿Por qué? Opina la Gemara que los listim, estos bandidos que vienen a asaltar en el camino, son como la guerra, que ella dice, me pareció ver, y como tiene miedo de quedarse ahí, ¿sí? A lo mejor la van a matar a ella. Pero Adam no es lo mismo, porque Belistim de Rabbi Idi, si vamos según la opinión de Rabbi Idi, de más Rabbi Idi, que dijo Rabbi Idi, Isha que le es Zeina Aleja. Es decir, la mujer, esos bandidos no van a venir a matarla. ¿Qué le van a hacer? Van a violarla, van a forzarla, van a hacer algo. Sí, pero no la van a matar desde primeras. Van a matar al marido, pero no a ella. Entonces, no tiene el miedo de que la maten y por eso se queda hasta asegurarse de que el marido murió. Y por eso Nehemenet se la cree. Dice, Gabra de Beshile Hilule. Había un hombre que estaba en su boda, al final de su boda. Itlenura be Genane. De repente se extendió un fuego en la casa de la jupa, de la boda, donde estaba la boda. Ambralehu de Bathu dijo a la esposa, empezó a gritar, Hazugabra y Hazugabra, y fijaos, ahí está mi marido, está quemado. Atu Hazugabra, Jaroja, Dishdi, fueron y vieron, encontraron un cuerpo quemado, ¿sí? Que estaba tirado en el suelo. Upista dide de Shadia. Y había incluso una mano junto a él de alguien que trató de ayudarlo.
Sabar Rabjía Barabín le memar, pensó Rabjía Barabín en decir que esa mujer está prohibido que se case. ¿Por qué? Hainu es el mismo caso. Y Shenu Alenu Bait y Shenu Alenu Meara es el mismo caso que alguien viene y dice, nos quemaron la casa, nos quemaron la Meara. Amarraba. Es decir, que igual que tú te salvas, él se pudo salvar. Ese cuerpo, ¿quién te dice que es el cuerpo de él? Está quemado. Amarraba dijo Raba, mírame, ¿acaso es lo mismo? Hatam, lo que ambra Hazugabra, Hazugabra. Es decir, en el caso de nos quemaron la casa, nos la llenaron de humo, ya no viene y dice, fijaos, ahí está mi marido, ahí está mi marido. Me odia, además. Gabra, Jaroja, Dishdi, Upista, Didea, de Shadia. Y aquí tenemos además un cuerpo, tenemos un cadáver. Bien, entonces ahí tenemos unas pruebas más fuertes. Ahora, explica la Gemara y dice, Rabjilla, Barabin, Gabra Jaroja de Shadia, Emma Inish Ajarina Ataleatzule. Entonces, ¿cómo explica Rafia Barabin que equipara esta acción, esto que ocurrió con el que le quemaron la casa, se la llenaron de humo? Dice, incluso que encontramos un cuerpo tirado en el suelo. No es una prueba esto de que el marido ha muerto, porque vamos a decir que este es otro hombre que vino a salvarlo. Veagilte Nura, y al Salvador lo consumió el fuego. Upista Dida de Shadia, y esa mano que estaba en el suelo, Nura Itlaya Adyaleid Bemuma, es decir, es el fuego que provocó que se le quemase la mano del marido, y entonces, puesto que se le hizo un defecto porque perdió la mano, Kisufa Azal Aracle Alma, el marido cogió, se vio con un defecto y se escapó, dijo, ya nunca más voy a volver porque tengo vergüenza de que me vean con la mano cortada. Es decir, al revés. Es decir, tenemos un caso. Hay una boda. Al final de la boda hay un incendio. De repente viene la mujer y dice, ese es mi marido que está quemado, ese es mi marido que está quemado. Y ahí está el cuerpo y una mano. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Que el cuerpo es del marido y la mano es del que vino a salvarla? O vamos a decir a lo mejor, como dice Rafjía Barabín, dice, no, el cuerpo que está quemado es el que vino a ayudar al marido y la mano es la mano del marido. Ah, ¿y dónde está el marido? Bueno, como perdió la mano, ahora tiene vergüenza y se escapó. Muy bien. Y vaya Leu. Edehad ben Milhama. Mahu. Vinieron a preguntar. Un testigo que viene a testificar que el marido murió en la guerra. ¿Cuál es la ley? ¿Acaso se le va a creer como cualquier otro testigo para permitir a una mujer que está aguná? Se explica la Gemara los lados de la duda. Tama de Edehad Meheman, Mishum, de Milta, de Avida, le igluye hu. Es decir, un testigo es fiable en todo lo que tiene que ver con asuntos de mujer. ¿Por qué es? Porque es algo que se puede verificar. Si el marido no murió, va a volver. Y en algo así, que se puede llegar a verificar, lo meshaker, el testigo no va a mentir. Hanami, aquí también. Shelo meshaker, vamos a decir que no miente. ¿Por qué? Porque se puede verificar después si murió en la guerra o no. O de nuevo a lo mejor. Tama de dejad, mishum de gufa, daika, minasba. Es decir, ¿por qué se cree a un solo testigo en el caso del testimonio sobre una mujer? Porque ahí se apoyaron al que llegamos que él no se va a casar con ella, a no ser que sepa seguro que el marido murió. Es decir, habíamos dicho en el otro capítulo que el testigo que decía el marido murió, además se va a casar con la mujer. Entonces, él no va a testificar que el marido murió para casarse con ella si no está seguro que el marido murió. ¿Por qué? Porque después, si no, ¿qué va a pasar? Que la mujer va a tener que divorciarlo a él y al marido. Entonces, Beaja, que van de Zimnin, de Sania le, lo daika uminasba. Entonces, a pesar de ello, puesto que a veces la mujer odia al marido que está diciendo que murió, entonces no va a ser meticulosa, no va a venir a verificar realmente si murió, si no murió, no va a estar segura antes de casarse. Estas son las dos partes. O
o porque es algo que se puede verificar, o porque es algo que como ella lo odia, no va a querer verificar y se va a querer casar rápidamente. Amar Rami Barjama, dijo Rami Barjama, Tashma, ven y escucha, Amar Rabbi Akiva, dijo Rabbi Akiva, que si Gerati le Nardea una vez que bajé a la ciudad de Nardea, en Babel, le Aver Shana, para anunciar que el año era embolismal, Matzati Nehemia Ish Bet Deli, me encontré con Nehemia, el hombre de Bet Deli, un lugar llamado así. La Marli me dijo, Shamati, She'en Masiim et Isha Beres Israel, al pie de Had. Yo escuché que la mayoría de los sabios de la tierra de Israel no permiten que una mujer se case por el testimonio de un solo testigo. Era Rebiudá ben Baba, salvo Rebiudá ben Baba. Venamti, y le dije, Ken Hadebarim, le dije de esta, Shahen Hadebarim el Unejonim, que está bien. A Marli, es decir, Rabbi Akiva le dijo, está bien, es verdad, así es. A Marli, entonces le dijo Nehemia, Ish Bet Deli, Emor Laem Mishmi, diles en mi nombre. Ateim Yodim, Abedina Zot, Meshubeshet Begeyasot. Este país está en guerra. Kach Mekubalani, me Rabban Gamliel Azaken. Así yo recibí de Rabban Gamliel Azaken, Shemasim Isha, que se casa, se permite casarse a la mujer al pie de Had, solamente con el testimonio de un solo testigo. Ahora, vamos a entender qué dice esta vereita. Dice, Mai Medina Meshubeshet Begeyasot. ¿Por qué vino a añadir que este país estaba en guerra? Dice, Lav She'af al Gab de Medina Zo Meshubetzet, Kach Beluni, Masiim al Pi Edejad. ¿Acaso no es porque dijo que a pesar de que el país está en guerra, que dijimos que cuando hay guerra no se acepta el testimonio de la mujer? Dice, a pesar de ello, yo recibí de Rabban Gamliel Azaken que sí se acepta el testimonio de un solo testigo. Alma, Edejad Meheman. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que en caso de guerra, ¿sí? Que si viene y viene a decir que el marido murió en la guerra, ¿se lo cree? Amar Rabayahi, Maishena Medinazo, Kol Makom Sheyesh Gedazot. Entonces dice, no, espera. No, de las palabras de Nehemia, podemos hacer un diuk, es decir, podemos entender bien las palabras. ¿Por qué? Porque si él dice, este país está en guerra, ¿qué más me da? Si él lo que quiere decir es que cuando hay guerra se cree a un solo testigo para liberar a la mujer. Entonces, ¿qué más me da que diga, este país está en guerra o que diga cualquier país está en guerra? Él amarraba, entonces dijo Raba, ¿cómo explicó? Ajikamar, así es como hay que decir, Ateño de Imshe Medinas Do Meshubeshet de Giyasot. Es decir, vosotros sabéis que este país está en guerra. Punto. Por tanto, lo efshar li le mishbak inshe beti umaite kaman rabanan. Entonces, porque está en guerra el país, yo no puedo dejar a la gente de mi casa e irme a Eres Israel a explicarle a los sabios lo que dijo Rabban Gamliel Azaken. Bien, entonces, ahí, y eso es hasta ahí. Y entonces, Kaj me kubalani, me Rabban Gamliel. Yo así recibí de Rabban Gamliel. ¿Qué es lo que recibí? Así, ni ya al pie de que se acepta el testimonio para una mujer, para liberarla de un solo testigo. Es decir, no es porque está en guerra. Porque está en guerra yo no puedo ir a decirlo. Pero en realidad Rabban Gamliel Azaken dijo que con un solo testigo es suficiente. Tashma, ven y escucha. Maasebe Shenet al Midejamim Shayuba im Abba Yossi ben Simai, Bisfina. Ocurrió con dos sabios que estaban viniendo en un barco con Abba Yossi ben Simai. Betaba y se hundió el barco. Veisir Rabbi Neshotehen, y Rabbi se casó con las esposas de esos sabios. ¿Por qué? Al Pi Nashim, por el testimonio de las mujeres que vieron cómo se hundió el barco. Vehamaim, que Milhamadamu. Pero las aguas son como la guerra. Es decir, que a lo mejor supusieron que murió, imaginaron que murió. Venashim, afilum mea, que dejadamu. Y las mujeres, aunque sean 100 que vienen a testificar, son como un solo testigo. Pecatane y sí, y se enseñó en la vereita que se casó. Es decir, por el testimonio de ellas. Entonces, la Gemara rechaza y dice, Betisbara, ¿acaso se puede explicar la vereita según su sentido simple? Maim Sheen la Sof, Ninhu. Estamos hablando del mar. El mar son aguas que no tienen fin. Umaim Sheen la Sof, Ishto Asura. Y si son aguas que no tienen fin, la mujer queda prohibida. ¿Por qué? Porque a lo mejor
La vio hundirse aquí, pero salió por el otro lado. Bien. Ela, entonces, Ejidame, ¿cómo es este caso? De hambre, Askinhu Kaman, es decir, sacaron los cuerpos del mar delante de nosotros. De Jezinhu Lealtar, y los vimos ahí inmediatamente. De que hambre, Simanim, el Abarayu Samjinan, Ela Asimanim, y como hay señales, hay pruebas, no nos apoyamos en el testimonio de ellas, nos apoyamos en las pruebas. Au Gabra, de Afkit Shumsheme Gabe Jabre. Ese hombre que vino a depositar sésamo en casa de su compañero. Después de un tiempo, Amarle le dijo, Habli Shumsheme, dame mi sésamo que te dejé. Sésamo es una gran cantidad, ¿no? ¿Sí? Amarle le dijo, Shekiltinhu, ¿ya lo tomaste? Veja, y esto que tengo aquí, Ken Vejen Javian, perdón, el que depositó dice, no, espera, mi sésamo tenían estas señales. Ken Vejen Javian, Ubejabita Ramian, y los tenía en una jabit, en un tonel. Ahí Beto Jabit. Entonces ve y verifica, ¿sí? Si entre los sésamos que tienes en tu poder está algo así. Amarle, y Shekaltinhu, dice, no, tú te lo llevaste. Vean a Harin en Inhu, y estos que ves aquí, en un tonel, que se parecen a los tuyos, son otros. Samar Rafizda de Memar, entonces Rafizda vino a decir, Hainu, Shenetal Mideja Jamim. Entonces esto es lo mismo, el mismo caso de dos sabios. Velo Amrinan Hana Hazru le Alma Behane Ajarine Ninhu. Es decir, es el mismo caso del barco que se hundió. ¿Qué venimos a decir? Estos son los dos sabios, los esposos de esas mujeres, y no son otros. Es decir, a lo mejor los cadáveres no son reconocibles. Dice, ¿cómo sabes que estos son los dos talmides de Jajamim? A lo mejor son otras dos personas. Amarle Raba, Midame, ¿acaso se parece esto? Hatam, que hambre es simanim. Es decir, cuando la mujer trae señales, sí, son buenos. Es decir, son buenas señales, son cosas realmente fiables. Aja, shumsheme maisimanayitle. Pero aquí me estás hablando de los sésamos. El sésamo, ¿qué señal tiene? ¿Cómo diferencias un grano de sésamo de otro grano de sésamo? De Kamar, ¿qué mejenas habían? Ah, y esto que vienes a decir, eran de esta manera y de esta manera. Emar, Hushbana y Trame. ¿Sí? Es decir, hay una gran cantidad que está almacenada en manos de este hombre. Entonces, seguro que no le puedo sacar una prueba que verifique que es mi sésamo. Amarle Markashisha bar Ravgizda le Rabashi. Le dijo Ravkashisha bar Ravgizda a Rabashi. Mijaishinan Shema Pinan. ¿Y entonces qué? ¿Acaso? Perdón. Pero le está dando una prueba bastante sólida. ¿Cuál es la prueba? Que está hablando de un tonel. Dice, entonces, ¿qué le dije? ¿Acaso vamos a pensar que los vació del tonel? Y después de un tiempo volvió a encontrar el mismo utensilio con algo que se parece. Vietnam, pero si se enseñó una Mishnah, Matzakeli vale a Alavkov, si se encontró un utensilio en el cual está escrito la letra Kuf, Korban. Entonces lo que hay dentro se supone que es para un Korban. Mem, si se encuentra la letra Mem, Maaser. Se supone que es algo que es Maaser. Dalet, Dimua. Es decir, algo que es una mezcla de Julín y Terumá. Tet, Tebel. Es decir, es algo que no se le separó Terumot y Maaser. Y si tiene la Tav, entonces se supone que es algo que es de Terumá. Es decir, la persona vino, cogió el tonel y grabó en el tonel la letra Kuf. ¿Por qué? Porque eso le iba a dar como Korban. O puso la letra Mem. ¿Por qué? Porque es Maaser. Para él acordarse de ello. Ahora, Shebeshaat Sakana, Hayu Kotbim Tav, Taja Terumá. ¿Y por qué hacían esto? Porque en los momentos de Sakaná,
de peligro para el pueblo de Israel, donde no se iba a permitir que el pueblo cumpliese con las ofrendas o que diese su terumá, etc. Entonces, ¿qué hacían? Lo seguían haciendo y para marcar, no escribían Corban todo, sino que escribían la Kuf solamente para darnos una idea de lo que era, pero no escribían toda la palabra. Amarle Rabinale Rabashi, le dijo Rabina Barashi, Veloja Shinan Shema Pinan. Ahí no sospechamos entonces que la persona vació el contenido y lo llenó con otra cosa, y lo que antes era terumá que había dentro de ahí ya no está, y ahora es otra cosa que no es terumá. Entonces dice, Masefa, fíjate lo que dice al final. Rabioso, Mera Filu Matzah Bekatubalea terumá. Incluso que encontró un tonel en el que está escrito terumá. Es decir, terumá beperush. Entero. Harelu Jolín. Esto se le llama Jolín, es decir, no es terumá. Shani Omer, que yo dijo, Ashtakad Haba Male terumá upina. Es decir, etaperot shayubo, las frutas que estaban ahí ahora están en otro lugar y estas son otras frutas. Ela, entonces necesariamente de Kule Alma, todo el mundo está de acuerdo, Haishinan, Shema Pinan. Es decir, todo el mundo sospecha que a lo mejor lo movió, lo cambió de lugar, lo vació, viaja, beja, mi pligue. Y en este caso, en los utensilios que están escritos, ahí es donde discuten. Marsa Barun sabio pina, im ita de pinahu, mihpar haba kafar. Es decir, que si vino a cambiar de lugar, es decir, lo sacó de este tonel, lo puso en otro tonel, ¿qué va a hacer? Lo que está grabado, lo habría borrado, lo habría raspado para que no se equivoque después. Veida y el otro, Rabillosi, ¿qué opina? Emar, Ishtaliluye, Ishtale, es decir, que se olvidó de rasparlo. Inami, le panjaya, shavke. ¿O para qué? Para equivocar a la persona que le quería robar. Es decir, si dejo escrito aquí la taf, va a venir alguien que quiera robar, va a ver que hay una taf, va a decir, esto es terumá, no lo puedo robar. ¿Sí? O va a ver la cuba, va a decir, esto es un corbán, no lo puedo robar. Entonces, por eso no lo quito. Esa es la diferencia entre las dos opiniones. Hasta aquí llega la página 115, Hizku Veinsu.